emociona y demás. ¿Ok? Muy bien. Y como siempre, me gusta saber cómo llegamos hoy, lunes 1 de diciembre. Ya estamos en épocas navideñas, así que quiero saber cómo estamos llegando a la sesión, si estamos llegando bastante animados, si estamos llegando por ahí un poquito cansados, quizá hoy lunes ha sido un poquito cansado por ser el inicio de la semana. Cuéntenme en el chat cómo están llegando el día de hoy, ¿ok? Mientras me van comentando, pues recuerden repasar cada una de las sesiones que hemos ido teniendo en la semana pasada y en esta semana sobre pues los procesos de asistente de recursos humanos que hemos ido revisando, ¿ok? Muy bien, entonces por ahí ya me cuentan en el chat cómo están llegando, si están llegando bien, si están llegando por ahí entusiasmados, si están llegando luego del trabajo, mientras van conectándose nuestros demás compañeros. Muy bien, muchísimas gracias por ahí al equipo de ITEC, que está muy motivado porque ya es inicio de mes, inicio de diciembre, ¿ok? Excelente. Y bueno, continuando con la sesión, Cristian también nos dice, con bastante energía, no pudo estar en la clase del sábado. Sí, justo tuvimos un horario especial el sábado, pero esta semana ya estamos en nuestra programación regular. ¿Ok? Muy bien. Entonces, justamente yo les decía que hemos o tenemos programado para esta sesión nuestro proceso de evaluación del desempeño. ¿Ok? Y bueno, para este proceso me gustaría igual que vayamos haciendo un poquito de memoria, que recordemos la clase del día sábado, la clase 3. En esta clase, para los que no lograron asistir, pues les cuento, si es que todavía no han visto la grabación, hemos estudiado, hemos analizado todo el proceso de formación y el proceso de desarrollo, ¿ok? Hemos entendido cuáles serán las diferencias entre capacitación y desarrollo, cuál es la importancia que tenía este proceso en el mundo de recursos humanos, también cuál es el ciclo de formación y desarrollo que nosotros implementamos, que nosotros impulsamos, que nosotros gestionamos, ¿ok? Muy bien, además hemos pues revisado algunas herramientas prácticas para el diseño de programas. Excelente. Por ahí, si alguno recuerda, cuando decíamos que existían diferencias entre el proceso de formación y el proceso de desarrollo, pues decíamos que esto sobre todo radicaba en el alcance y en el enfoque, ¿ok? Cómo se van centrando sobre todo el proceso de capacitación en tratar que las personas a quienes hemos identificado tienen una brecha puedan en un corto plazo adquirir conocimientos o habilidades específicos para que mejoren o se actualicen en el desempeño de su puesto. Muy distinto al proceso de desarrollo. Cuando hablamos de desarrollo, pues estamos hablando de un proceso mucho más a largo plazo. Un proceso que sobre todo, pues, tiene el impacto de identificar algún talento potencial para que en un futuro próximo pueda ocupar una posición de liderazgo. ¿Ok? No se olviden esa principal diferencia.
recuerden que la importancia principal del proceso de capacitación, del proceso de desarrollo, es esa promoción del talento, ese cuidado de la experiencia del trabajador, para que este trabajador pueda sentirse mucho más comprometido, mucho más identificado con la empresa, más motivado, y a nivel operacional esto se traduce en mejores resultados y en eficiencias. ¿Ok? No es un gasto, es una inversión. Una buena capacitación siempre va a tener resultados que retornan, resultados que se traducen en ganancias tanto a nivel productivo, tanto a nivel de satisfacción del empleado, como a nivel económico. Si tú capacitas para que tu trabajador haga mejor su trabajo, pues vas a tener resultados tangibles en cuestión de tiempo, en cuestión de mejora de procesos e incluso en la cuestión de mejora de productos o servicios que ofrezcas en la empresa. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso fue un poquito lo que vimos en la clase pasada. Lo he resumido. Espero que por ahí quienes no han visto, pues se animen a ver la grabación de la clase para que tengan mucho más detalle de este proceso de recursos humanos. Y empalmando ya nuestro tema de hoy de evaluación de desempeño, justamente nosotros al momento del proceso del ciclo de formación y desarrollo mencionábamos una etapa muy importante, que es la etapa de diagnóstico o identificación de brechas o de oportunidades de mejora en los empleados. Esta identificación de brechas, esta identificación de mejoras, este diagnóstico puede realizarse bajo una herramienta que es, y al mismo tiempo un proceso, la evaluación de desempeño. ¿Ok? Entonces, el proceso de evaluación de desempeño es un proceso que también facilita al proceso de capacitación y desarrollo. ¿Ok? Están muy vinculados y de hecho, pues capacitación y desarrollo necesita del proceso de evaluación de desempeño para que pueda identificar tanto a los que tienen alguna brecha como a aquellos que tienen un potencial máximo para futuros puestos de liderazgo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, nuestro objetivo de hoy, de la clase 4 ya del proceso de asistente de recursos humanos, es sobre todo que aprendamos todo aquel conocimiento, toda aquella herramienta, así como las tendencias que existen para diseñar y para implementar un sistema de evaluación de desempeño. ¿Ok? Eso es un poquito lo que hoy vamos a, pues, aprender a gestionar. Y bueno, antes de que les cuente de qué o cómo está definido nuestro proceso de evaluación de desempeño, y con esta pequeña introducción, un poquito recordando la clase pasada, me gustaría que me ayuden a contestar esta pregunta que visualizan en pantalla. ¿Ok? Vamos a ver quién se anima a contestar nuestra pregunta que está aquí. ¿Ok? ¿Por qué las empresas evalúan el desempeño de sus empleados? Cuéntenme. ¿Por qué creen que las empresas evalúan el desempeño de sus empleados? ¿Por qué puede ser? Es necesario que las empresas hagan todo este proceso, que los empleados tengan que pasar pues evaluaciones. Vamos a ver qué nos dicen por aquí. Stephanie nos comenta. Muy bien.
para mejorar el rendimiento y productividad, ¿ok? Stephanie estuvo muy atenta a la clase, a la introducción, a lo que yo comentaba. Muchas gracias, Stephanie. Y vamos con Lix Mireles, porque es una manera de medir el entorno laboral y saber si existe, si hay algún inconveniente. Muy bien, me gusta lo que nos dice nuestra compañera, ¿no? Al mismo tiempo en que tú identificas alguna brecha, alguna oportunidad de mejora específica para cada empleado, también estás midiendo su adaptabilidad a la cultura, al clima, ¿ok? También puedes tú explicar que un bajo desempeño puede deberse a este tipo de factores, ¿no? Si tú encuentras una oportunidad de mejora y le preguntas a tu empleado, ¿qué ha pasado? Puede decirte, ¿sabes qué? Tengo a un equipo que no me facilita las herramientas, a un jefe que no me escucha, me siento desmotivado. Entonces, allí ya tenemos otro tema a trabajar en nuestra capacitación, en nuestro proceso de desarrollo, etcétera. Muy bien. ¿Qué más vemos por aquí? Por acá tenemos a nuestra compañera Angie Solís y nos dice justamente para tomar también decisiones de capacitación. Muy bien, para saber a quiénes capacitamos, a quiénes desarrollamos, a quiénes promovemos e inclusive si ya hemos dado el soporte suficiente, si ya hemos dado las oportunidades necesarias, a quienes pues tenemos que tomar alguna decisión de desvinculación. Muy bien, Angie, muchas gracias. Y Melissa nos comenta, para conocer en qué aspectos deben mejorar o qué temas deben capacitar. Y finalmente Angie nos comenta, para alinear también al empleado con los objetivos de la empresa. Excelente. Lo que menciona Angie es muy importante. Muchas veces las evaluaciones de desempeño también se alinean a los objetivos de la empresa. Si yo evalúo el desempeño de mis empleados, también estoy obteniendo información importante sobre cómo está mi empresa. A nivel de talento, puedo explicarme por qué razón no estoy llegando a los objetivos trazados como empresa, ¿no? Puedo entender por qué razón tengo una falencia en algún objetivo específico. Entonces, también se traduce en la estrategia corporativa, en la estrategia empresarial. ¿Ok? Muy bien. Excelente. Muchísimas gracias a todas quienes han participado. Están muy atentas. Y bueno, como yo siempre digo, vamos a revisar la teoría, las definiciones que hemos pues encontrado en nuestro libro de Chiavenato, de gestión de recursos humanos. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, si vamos un poquito a la definición, vamos a encontrar que el proceso de evaluación de desempeño es un proceso sistemático. ¿Ok? Es un proceso organizado y por etapas. Un proceso que tiene pues una lógica detrás. No solamente digo, hoy voy a evaluar a mi trabajador y me pongo a hacerle preguntas sin sentido, sino más bien son preguntas orientadas a entender aquellas fortalezas y aquellas oportunidades de mejora que puede tener. A veces incluso preguntas muy vinculadas con los objetivos empresariales, ¿ok? Con los objetivos del equipo, con los objetivos del área. Así como una empresa tiene un objetivo principal, cada departamento, cada equipo específico dentro de la empresa también tiene metas alineadas a sumar y a lograr esos objetivos que tiene la empresa. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya establecimos que es un proceso sistemático. Al mismo tiempo, este proceso nos ayuda a medir. Queremos información ya sea cualitativa o información cuantitativa. ¿Ok?
Cuando yo hablo de cualitativo, estoy hablando de cualidades de información que es, pues, más abstracta, información que muchas veces se obtiene mediante la conversación, mediante la entrevista, mediante, pues, este lenguaje que puede irse dando con las personas. Y cuando hablamos de información cuantitativa, pues estamos hablando de datos, de información exacta, numérica, porcentajes, números, ¿ok? Que nos van a representar algún tipo de clasificación del rendimiento del empleado. Entonces, proceso sistemático que evalúa, que mide cualitativa y cuantitativamente el rendimiento, la productividad en función de las metas establecidas para el trabajador en su puesto. Muy importante, a veces existen empresas que su foco de evaluación se va y en lugar de evaluar al trabajador en función a las funciones asignadas para su puesto, puede evaluar otros aspectos que no tienen relación. ¿Ok? Cuando nosotros hacemos un buen proceso de evaluación de desempeño, esto también tiene que estar alineado a aquellas responsabilidades, metas y funciones que realmente correspondan al puesto del trabajador. ¿Ok? Tenemos que medir lo que realmente, pues, hace en función a lo que hemos establecido como sus responsabilidades. ¿Y qué documento? Y esto sí lo saben, esto sí lo tienen que saber porque hemos visto esto en la segunda clase. ¿Qué documento establece las funciones y las características de un puesto determinado? Ustedes deben recordar que en reclutamiento, en la clase de atracción del talento, hablábamos de un documento que toda empresa tiene en su manual de funciones, donde se indica las, pues, responsabilidades, las características, los objetivos, el nombre. Existía un documento. ¿Cómo se llamaba? A ver, ¿quién recuerda? No sé qué ha pasado con mi mouse. Creo que se acabó la pila. Estoy aquí. Muy bien, Melissa. Muy atenta. Muchísimas gracias. Descriptivo del puesto, de la posición, del rol, del campo. Muy bien, exactamente. ¿Ok? Muchas veces la evaluación de desempeño también se alimenta de este descriptivo de puesto. Como yo les decía, cuando nosotros estamos midiendo a un grupo de trabajadores, pues tenemos que medirlo en función a aquellas responsabilidades y objetivos que se han planteado. Y esto se plantea en el descriptivo de puesto. Por eso siempre digo que el descriptivo de puesto tiene que estar actualizado. ¿Ok? Muy bien. Sigamos. Entonces, establecimos proceso sistemático de evaluación, de medición para los empleados en función a su puesto asignado. ¿Ok? Muy bien. Al mismo tiempo, este proceso de evaluación de desempeño va a ayudarnos a identificar al talento con mayor potencial y al talento que tiene o necesita algún tipo de acompañamiento, de plan de desarrollo con un conjunto de capacitaciones o actividades formativas que impulsen este cierre de brechas, de oportunidades que se han encontrado. ¿Ok? Entonces, al mismo tiempo, nos ayuda y es una herramienta para el proceso de capacitación que hemos visto previamente y también para el proceso de promoción, de sucesión que vamos a ver en la siguiente clase. ¿Ok? Muy bien. Evaluación de desempeño, entonces, proceso fundamental, en recursos humanos y, pues,
En este sentido, nosotros tenemos que entender que nos ayuda a tomar decisiones, nos ayuda sobre todo a que tengamos la información cualitativa y cuantitativa a primera mano, ¿ok? Si hablamos de su importancia, como les decía, fortalezas, oportunidades de mejora, toma de decisiones para la promoción, para la formación, para el desarrollo y al mismo tiempo alinea y mejora pues los lineamientos para llegar a la meta establecida por la empresa. ¿Ok? Este proceso de evaluación de desempeño es un proceso que ya tiene tiempo en recursos humanos, ¿ok? De hecho, prácticamente podríamos decir que estuvo de manera naciente junto a todo lo que involucra, pues, la gestión del talento. ¿Cómo así? Pues, nosotros hablábamos en las primeras clases que todo el tema de recursos humanos, administración, gestión del talento, se inicia sobre todo con la masificación del trabajo, con las distintas revoluciones industriales que se fueron teniendo a partir de los años 1800, 1900, sobre todo en 1900, cuando incluso se incorpora pues la mujer al trabajo, ¿no? El trabajo femenino, debido a estos acontecimientos como la Primera, Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Entonces, en esa época se necesitaban pues demasiados recursos para este tipo de evento bélico, ¿no? Y pues este tipo de recursos se necesitaban siempre mucho, con mucha más afluencia. Por lo tanto, necesitaban medir cuánto era la producción real de cada uno de sus trabajadores y buscar formas de que esa producción aumentase. Ese podríamos decir que es uno de los primeros inicios en la época industrial de la masificación del trabajo, del proceso de evaluación de desempeño. Ese lineamiento de querer medir la productividad inicia un poquito este proceso de evaluar qué empleado, qué empleada es más eficaz que otro, ¿no? Y pues este tipo de proceso, este tipo de medición fue evolucionando en el transcurso de los años. Mientras iban pasando distintos eventos, también fue cambiando la concepción. No solamente medir al empleado por el logro o el rendimiento en función a cierta meta, sino también medirlo de manera más holística. No solamente yo como jefe emito un juicio sobre el rendimiento de mi subordinado, sino también la posibilidad de que esta persona se pueda autoevaluar, ¿ok? Pueda emitir un juicio, una evaluación sobre su desempeño y que también pueda sustentar por qué tiene esa percepción. También podemos tomar en cuenta la perspectiva del compañero. A este tipo de evaluación donde el jefe, el compañero, la misma persona que está siendo evaluada e inclusive su subordinado emiten un juicio sobre su desempeño, se denomina pues una evaluación de desempeño holística o 360, lo que implica una percepción mucho más objetiva y cercana a la realidad. ¿Ok? ¿Por qué decimos esto? Si solamente tenemos en cuenta un punto de vista, la perspectiva y pues el sesgo puede manifestarse. Si tenemos más de una perspectiva, esta deseabilidad, este sesgo va reduciéndose y por lo tanto vamos teniendo una visión mucho más panorámica de lo que es pues la evaluación o el rendimiento de esta persona, de este trabajador. ¿Ok? Entonces ya vamos a revisar más adelante un poquito sobre la evaluación
de desempeño de 360 grados, que es la que involucra todas las percepciones, todos los juicios, todas las valoraciones de los que rodean, de los que trabajan con el evaluado. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver un poquito ahora sobre las tendencias actuales, pero antes me gustaría que me cuenten si tenemos alguna pregunta, alguna duda. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Y bueno, como todo proceso en recursos humanos, nosotros hemos ido cambiando, ¿no? El proceso de recursos humanos, todo lo que implica gestionar el talento, ha ido cambiando también con los acontecimientos, con la incorporación de la tecnología y por lo tanto también los subprocesos como proceso de formación, reclutamiento e inclusive el proceso de evaluación de desempeño también ha cambiado, ¿ok? Y está cambiando. Es un proceso vivo, es un proceso dinámico. Por lo tanto, la tendencia actual del proceso de evaluación de desempeño, pues, incorpora mucho la tecnología. Actualmente, muchas empresas, sobre todo las que tienen más presupuesto, las que tienen más oportunidad de incorporar este tipo de procesos y este tipo de herramientas, están cambiando, están migrando su proceso de evaluación de desempeño para que sea más eficiente, para lograr tener esa visión panorámica, esa realidad, ¿ok? Y además en un tiempo mucho más rápido, donde se pueda cuantificar este rendimiento, esta evaluación, pues de una manera efectiva y precisa. Para ello, ya tenemos o ya nacieron algunas plataformas específicamente para medir el desempeño. Por aquí les he traído algunas. Tenemos, por ejemplo, a Soho People, que es una plataforma que monitorea el desempeño de los empleados mediante retroalimentación y seguimiento de objetivos. ¿Ok? Además, brinda al equipo de recursos humanos una información en tiempo real sobre este desempeño del trabajador. ¿Ok? No tenemos que esperar a hacer las revisiones, etcétera, porque esto en tiempo real se va, tiene su algoritmo y se va actualizando y va brindándonos pues la información, el estatus del desempeño de este trabajador. ¿Ok? Muy bien. Siguiente. Tenemos a Latiz. Latiz más bien es una plataforma que facilita la creación de revisiones de desempeño de una manera personalizada y con tiempo real, ¿no? Además, define metas para los empleados e incluso brinda la opción de que estas metas sean definidas por los empleados, pero pues supervisadas o aprobadas por su jefatura. ¿Ok? Ejemplo, hace unos años justo tenía una empresa, yo trabajaba en una empresa donde se medía el desempeño muy parecido a lo que plantea esta plataforma. Hemos establecido en las clases, sobre todo en esta clase, que muchas veces pues la evaluación de desempeño alimenta la evaluación de la empresa a nivel de objetivos. Por lo tanto, los objetivos que una empresa tiene están vinculados con los objetivos que tiene cada equipo que está dentro de la empresa. El objetivo del área de finanzas, el objetivo del área de recursos humanos, de logística, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, este objetivo que está vinculado con el objetivo principal se alimenta de los objetivos de cada puesto, ¿no? Del cumplimiento de objetivos de cada puesto.
Por lo tanto, en esta plataforma de la TIS, ¿qué es lo que hacen? Pues el equipo de recursos humanos que está haciendo todo el proceso de evaluación de desempeño coloca la información que se tiene. Objetivo principal del equipo de finanzas: alcanzar un rendimiento anual sin pérdidas, etc., ¿no? Objetivo de recursos humanos: lograr reducir las renuncias anticipadas, tener más ingresos al final de años, procesos de reclutamiento más activos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces van colocando cada uno de los objetivos y los empleados visualizan, que pertenecen a cada uno de estos equipos, visualizan estos objetivos y tienen que plantear ellos mismos sus metas, que van a ser sus focos, sus brújulas en su evaluación de desempeño, pero relacionadas al objetivo principal de su equipo, ¿ok? Y luego la jefatura nos revisaba. Yo tenía un poquito, hacía mi proceso de evaluación de desempeño cuando trabajaba en esa empresa, luego venía nuestra gerenta y revisaba con cada uno de nosotros, nos agendábamos una reunión, una sincronización de 30 minutos y revisábamos juntas lo que habíamos planteado, bueno, lo que yo había planteado, para que sean pues las mediciones que iban a tener impacto en mi evaluación de desempeño y que estaban vinculadas al objetivo que tenía en ese trimestre, en ese semestre, en ese año, nuestro equipo de recursos humanos. ¿Ok? Entonces, este tipo de evaluación es una evaluación mucho más colaborativa y que no impone. Si se dan cuenta, aquí ya no es la empresa que está imponiendo un objetivo determinado, sino más bien trata de ser un poco más flexible con el mismo foco, en el mismo parámetro de que no se vaya más allá el trabajador en función a sus funciones, pero brindándole esta capacidad de personalizar su meta en función también a sus capacidades y el conocimiento que tiene de sus habilidades y logro de alguna de las metas que ha ido estableciendo. ¿Ok? Eso es un poquito lo que hace la TIS. Es bastante interesante. Y bueno, tenemos también a Trello, que esta más que plataforma de evaluación de desempeño, es una plataforma de gestión, una plataforma de seguimiento, ¿ok? Cuando nosotros vamos a fomentar un proceso de evaluación de desarrollo, de desempeño, pues es un proyecto que necesita un seguimiento de las distintas actividades, de las distintas personas asignadas a esas actividades, de los distintos tiempos, de los distintos equipos, de cómo se va a desplegar este proyecto de evaluación. Y muchas veces Trello te ayuda a este tipo de organización, ¿ok? Entonces es una herramienta específica para organizar algún proyecto, como lo es, pues, un proceso de evaluación de desempeño e inclusive algún proceso de capacitación, algún proceso de transformación cultural, etcétera, etcétera. Es bastante interesante. Yo les recomiendo que aprendan un poquito más de Trello, que justamente se está volviendo incluso una herramienta indispensable para algunos puestos. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, eso es un poquito de las tendencias y hacia dónde vamos con nuestro proceso de evaluación de desempeño. Y como siempre les decía, es un proceso fundamental que al mismo tiempo alimenta a otros procesos de recursos humanos. Como ya lo hemos establecido, se estrecha, se vincula muy fuertemente con el proceso de formación y desarrollo, ¿ok? Todos los resultados que encontremos en las distintas evaluaciones nos ayudan a diseñar programas de capacitación que mejoran las habilidades específicas, así que sí o sí necesitamos a este proceso pues manejar y conocer. ¿Qué más? Planificación de carrera y sucesión, ya que nos ayuda a identificar a los empleados clave
para la sucesión en roles estratégicos, asegurando la continuidad en el liderazgo. Y además, como muy bien lo había mencionado una de nuestras compañeras cuando estábamos preguntando por qué las empresas evalúan el desempeño, porque también tiene un impacto en la cultura y el clima, ¿ok? Si nosotros establecemos estándares, parámetros bien definidos para evaluar el desempeño, para justificar despidos, justificar cambios, justificar promociones, pues estamos logrando que los trabajadores entiendan y encuentren un sistema de evaluación justo, transparente, confiable. Si tú tomas decisiones de este tipo, promocionar, revisión salarial, hacer cambios de puesto e inclusive despedir, sin una política de evaluación de desempeño, estás teniendo el riesgo de que este trabajador, de que los demás trabajadores pongan en tela de juicio las decisiones de la empresa. ¿Por qué? Porque no existe un proceso sistemático. Estás tomando decisiones solamente por intuición, solamente por algún favoritismo, ¿ok? Entonces se empieza un poquito a prestar a malentendidos o a información que no corresponde. Entonces, nuestra cultura, nuestro proceso de clima empieza a tener, pues, algunas falencias, empezamos a tener algunos pleitos internos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una cultura de desconfianza que no tiene los parámetros bien definidos para tomar este tipo de decisiones que muchas veces es fundamental y al mismo tiempo es delicado, ¿no? Si tú tienes a 3 analistas de finanzas y solamente porque tu amigo, tu amiga te ha pedido una evaluación, una revisión de sueldo, y solamente le haces la revisión de sueldo a este amigo, a esta amiga, a este conocido, los otros 2 obviamente van a reclamar. Es injusto, ¿no? Tenemos que tener una evaluación de desempeño que determine quién de los 3 realmente por meritocracia, por el logro de objetivos, merece una revisión salarial y un aumento o una promoción. ¿Ok? Entonces también nos ayuda a manejar este tipo de incidencias para que no se susciten, ¿ok? Que no sucedan y que al mismo tiempo, pues, se cuide el bienestar y el clima y la experiencia del empleado en todo momento, ¿ok? Muy bien. Vamos a ver ahora justamente cómo es un proceso de evaluación de desempeño. Yo les había comentado ya un ejemplo, un poquito de cómo fue mi experiencia en una empresa cuando me evaluaban, cuando yo tenía que definir los objetivos en función a mi puesto, en función al objetivo de mi equipo donde pertenecía a la empresa, pero pues todo validándose según mis capacidades y según mis propias creencias, ¿no? Entonces, también existen otras formas de evaluación de desempeño. Pero todas estas formas, pues, van a tener ciertas etapas que coinciden o que podemos encontrar de manera similar. ¿Ok? ¿Cuáles son estas etapas? Pues, la primera etapa, acá la vamos a ver, es la planificación o la planeación. Nosotros cuando estamos realmente tomando la decisión de que vamos a incorporar un proceso de evaluación de desempeño, pues como todo en la vida, como siempre digo, necesitamos una planificación. Necesitamos definir los objetivos de nuestra evaluación de desempeño. Podemos incluso tener evaluaciones que netamente, que solamente se van a enfocar en medir oportunidades de mejora de todos los trabajadores. O
medir fortalezas, solamente quiero encontrar cuáles son las principales fortalezas que tienen mis trabajadores de una determinada área, ¿ok? O identificar talento, potencial, o medir el porcentaje, la adecuación de resultados, si han llegado por equipos a los objetivos establecidos, etcétera, etcétera. Entonces nosotros establecemos el objetivo de la evaluación de desempeño. ¿Por qué queremos evaluar en este momento? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer un proceso usando tecnología, vamos a usar un proceso mucho más tradicional, vamos a contratar a evaluadores externos que vengan y que evalúen y ellos hagan todo el proceso de evaluación de desempeño que también existen consultoras que hacen ese tipo de proceso y solamente ya vienen y te entregan los resultados. Nosotros vamos a ser los principales responsables de la evaluación de desempeño, por lo tanto vamos a organizar el equipo para ver quién empieza con la gestión, quién es el que explica a los jefes, a los trabajadores cómo va a ser el proceso de evaluación de desempeño. Es decir, es el momento donde pues vamos planificando y vamos planeando cómo va a ser todo el proceso de evaluación de desempeño. Una vez que ya está esta planificación, nosotros vamos a validar que el objetivo que hemos planteado para la evaluación de desempeño sea un objetivo realmente alcanzable, medible, específico y en un momento determinado. A este tipo de objetivo lo conocemos como objetivos SMART, ¿ok? Vamos a ver por acá. Justo he traído esta pequeña lámina para que ustedes no se olviden de este tipo de objetivos. Cuando hablamos de objetivo específico, es un objetivo que debe plantearse de manera detallada, ¿ok? De una manera detallada que pueda entenderse para, pues, el evaluado y el evaluador. Cuando hablamos de medible, un buen objetivo tiene que medirse con facilidad. Cuando hablamos de alcanzable, pues los objetivos que no son realistas pueden llevar al fracaso inmediato, ¿ok? No podemos poner objetivos que no tengan sentido con la realidad. Yo no voy a decirle a mi analista de reclutamiento que este mes tiene que gestionar 100 ingresos. Si yo tengo una capacidad limitada como empresa, pues muy probablemente esta analista, tanto a nivel humano como a nivel logístico, no va a poder hacerlo por más que nosotros le coloquemos ese objetivo dentro de su evaluación de desempeño, ¿ok? Tiene que ser algo alcanzable, relevante para la empresa, que tenga sentido, que tenga coherencia con la estrategia y con el objetivo de la empresa y del equipo. Y además en un marco de tiempo, ¿ok? Tienes que lograr o como objetivo reducir las renuncias anticipadas en este año 2025, ¿ok? Está en un parámetro determinado, es un objetivo específico, es un objetivo medible, tú puedes medir, tú puedes hacer una comparación de cuántas renuncias han tenido en este año versus las renuncias del año pasado. Es un objetivo relevante porque nos permite saber si existe fuga de talento y al mismo tiempo está en un marco determinado, ¿ok? Eso es un poquito el objetivo SMART que nosotros podemos ir planteando si estamos haciendo una evaluación de desempeño para un equipo específico. Si es en general para toda la empresa, también pues nos alineamos a este tipo de metodología, ¿ok? Muy bien. Y bueno, el segundo gran momento del proceso de evaluación de desempeño es la ejecución, que muchas veces pues es el resultado de una buena planificación. Si tú has
pues, colocado, has tenido en cuenta todas las variables determinantes para tu evaluación de desempeño, muy probablemente tu ejecución va a tener éxito. Igual, siempre pasan cosas, así que siempre estemos preparados, adaptémonos a la situación y respondamos, resolvamos en la medida de lo posible. ¿Ok? Muy bien. Cuando estamos haciendo la evaluación de desempeño, yo les hablaba que se puede hacer por varios tipos, podemos hacer auditorías, podemos hacer una encuesta, podemos hacer incluso una recolección de datos mediante entrevistas, podemos preguntar al jefe, podemos preguntar al compañero, hacemos una autoevaluación o el mismo subordinado hace una evaluación del jefe, etcétera, etcétera. También el método un poquito más tradicional y más antiguo es el método de observación directa. Este método, sobre todo, trata de medir cuán bien haces determinada función de tu puesto. ¿Cómo lo hacemos? Pues bien la persona que es de jefe, jefatura, supervisor, va a tomar el rol de pues observador directo del evaluado, o bien nosotros como parte de recursos humanos tomamos ese rol, ¿ok? Les voy a poner el videíto de justamente este método más tradicional para que validemos un poquito cómo se ejecuta este tipo de evaluación de desempeño, ¿ok? Vamos a ver, justo es un video un poquito ameno porque es de una película que seguro han visto, de hecho es una película infantil que pues ha tenido cierto sentido y cierta popularidad en algún momento. Denme un minutito. Listo. Compartimos esta pantalla y ya está. Aquí va. Ya. Ahí, ¿vio? La puerta. La dejó abierta. Y dejarla abierta es el peor error para un empleado porque... ¿Deja entrar el aire? ¡Deja entrar a los niños! Señor Wallace. No hay nada más tóxico o dañino que un mortal niño. Te aniquilaría al tocarlo. Una puerta abierta dejaría entrar a un niño a la planta y a nuestro mundo. No entraré a la habitación. No me obligarán. ¡Claro que lo harás para traernos esto! La ciudad necesita que traigan esos gritos de niño. De esos gritos la energía se produce. Claro que hay un riesgo y por eso quiero que sean los mejores. Quiero asustadores de confianza, tenaces, rudos, intimidantes. Asustadores que... Y ahí termina el video, ¿no? Pero ahí estamos viendo pues a este jefe que ha estado en la sombra, pues observando, pero antes que él existía un grupo de examinadores tomando nota, ¿no? Tomando nota de cómo era el desempeño en una situación similar de trabajo a un grupo de nuevos trabajadores o trabajadores que quizá ya llevaban cierto tiempo o que eran trabajadores principiantes, ¿no? Y que están en plena capacitación, pero al mismo tiempo ya estamos evaluando cómo están acoplándose al rol y a las funciones que están siendo su responsabilidad, ¿no? Entonces, un poquito de eso, la ejemplificación de lo que es la observación directa al momento de la evaluación, ¿ok? Muy bien, eso es un poquito como ejemplo y por acá les dejo como repaso lo que les decía. Existen varias herramientas de evaluación de desempeño. Tenemos por aquí, si las agrupamos en función a cualitativo y cuantitativo, vamos a encontrar en los cualitativos, en los métodos pues un poquito más de medición, de percepción, de comportamiento, de actitud, las escalas de calificación,
¿ok? Seguramente muchos de ustedes han tenido o han participado en este tipo de medición, ya sea como consumidores o como usuarios que son clientes, ¿no? O ya sea que incluso también los han evaluado, si es que alguna vez han trabajado en atención al cliente, ¿ok? Usualmente es una pregunta abierta donde te preguntan, ¿no? Valga la redundancia, del 1 al 5, ¿qué tan satisfecho te sientes con la atención brindada, siendo 1 totalmente insatisfecho y 5 totalmente satisfecho, ¿no? Y nosotros brindamos una información, ¿no? Brindamos un número en relación a cómo hemos sentido que ha sido el desempeño de la persona que nos atendió, ¿ok? O si nosotros somos los evaluados, pues esperamos que nos califique el usuario a quien hemos brindado el servicio o la atención, ¿ok? Muy bien. ¿Qué más vamos a encontrar? Feedback. Feedback 360, que es un proceso de devolución de resultado y al mismo tiempo corresponde a la evaluación 360 grados que les decía que es o que viene o que toma en cuenta todas las percepciones de con quienes interactuamos en el trabajo, ¿ok? Y bueno, también existe un método mucho más cuantitativo que es el método o los indicadores de desempeño previamente establecidos por la empresa que se denominan KPIs, ¿ok? Seguramente han escuchado de este término. De hecho, me gustaría que aprendan un poquito bien, pues, de manera más curiosa, más profunda en lo posible, si es que por ahí tienen algún espacio para que investiguen sobre los KPIs, porque son o es un elemento que muchas empresas, grandes y pequeñas, tienen y establecen, ¿ok? Estos KPIs, por sus siglas en inglés, también se pueden denominar indicadores clave de desempeño, ¿ok? Son métricas usadas para medir de manera objetiva el rendimiento de un trabajador en función a los objetivos empresariales. Estos KPIs siempre están bajo la metodología SMART. Son específicos, son medibles, son alcanzables, son relevantes y en un tiempo definido, ¿ok? Pues acá les he traído también este pequeño video para que veamos de manera más amena esta definición que les estoy facilitando, ¿ok? Denme un minutito. Ya está. Compartimos esta pantalla. Listo. Sí. Hoy en Brain Logistic, ¿qué son los KPIs? La mayoría de las organizaciones buscan mejorar todos los días las actividades que realizan. Sin embargo, para poder mejorar todas estas, sus actividades deben ser medidas. Por ejemplo, si una empresa desea mejorar en la entrega de pedidos al cliente diarios, debe llevar un registro que indique cuántos pedidos fueron entregados a los clientes y cuántos no se entregaron. Esta información debe ser plasmada de manera gráfica, a fin de que podamos hacer comprensible a la organización en general un conjunto de datos generados durante la operación de nuestras actividades. Los KPIs o indicadores clave de desempeño nos ayudan a realizar este objetivo, ya que son un valor medible que nos ayuda a demostrar la eficiencia con la que la empresa o la organización en la que estamos está alcanzando los objetivos que tenemos establecidos. Estos KPIs se dividen en alto nivel, que se concentran en el rendimiento general de la empresa, y los de bajo nivel, que se centran en procesos de departamentos como marketing, recursos humanos y otros. Así que esto es lo que son los KPIs. Suscríbete y comenta. Listo. Muy bien. Entonces hemos visto un poquito de lo que son los KPIs y cómo nosotros pues podemos estar involucrados en el rendimiento de estos KPIs, ¿ok?
Estos KPIs siempre se establecen por las áreas, por los equipos, por las jefaturas, y adicional a ello, somos nosotros, los responsables de recursos humanos, quienes damos seguimiento y quienes también mostramos cuál ha sido el desempeño y el nivel de éxito logrado por cada uno de los KPIs, ¿ok? Por aquí les dejo los ejemplos de KPIs en la evaluación de desempeño. Cuéntenme, ¿alguno les llama la atención? Capaz alguno de los KPIs de recursos humanos, de ventas. ¿Alguno les parece curioso? ¿Qué piensan, chicos? Vamos a ver. Por ejemplo, si me preguntan a mí, uno de los KPIs que más me llama la atención en recursos humanos es el tiempo promedio de cobertura de vacantes. De hecho, este KPI en recursos humanos es muy conocido y muy medido casi en todas las organizaciones que tienen un buen proceso de desempeño, ¿ok? Es bastante habitual que las empresas necesiten, validen, deseen saber cuánto es el tiempo que demoramos desde recursos humanos, desde reclutamiento y selección, en cubrir una vacante con un nuevo talento. ¿Ok? ¿Cómo así? Ejemplo, para tu proceso de practicante de reclutamiento y selección, tú te demoras 10 días hábiles en encontrar a la persona ideal. ¿Ok? Estoy siendo un poquito exagerada porque usualmente el promedio para practicantes es de 15, 20 días hábiles. ¿Ok? Más o menos. Para el proceso de gerente, pues muy lógicamente la complejidad de este nivel va a ser mayor. Por lo tanto, tu tiempo promedio también va a ser mayor. ¿Ok? Pero las empresas, ¿qué hacen o qué necesitan? Necesitan que ese tiempo, por cada una de las distintas vacantes que tú vas gestionando, vaya siendo más eficaz, vaya siendo más ágil, ya que mientras más días pasan, eso repercute a nivel económico, a nivel de cumplimiento de objetivos de equipo, etcétera, etcétera. Entonces, por eso siempre están tratando de medir cómo es este tiempo y a partir de eso gestionar algún proyecto, alguna estrategia para que este tiempo sea más reducido. ¿Ok? Eso es un poquito de lo que trata el tiempo promedio de cobertura de vacantes. Por acá también vamos a encontrar el KPI, tasa de participación en programas de formación. Muchas veces podemos nosotros lanzar, gestionar una capacitación, pero no tenemos asistencia. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos teniendo algún problema de comunicación, de visibilidad o incluso algún tema de trasfondo con los mismos trabajadores que no asisten a estas capacitaciones por un tema de cultura, de clima y demás. ¿Ok? A mí me llama la atención estos indicadores, estos KPIs, porque tienen mucha relación con lo que hago, con lo que hacemos en el día a día en recursos humanos, pero si fuésemos de otros equipos, seguramente nos llamaría la atención otros KPIs, ¿no? Como el porcentaje de cumplimiento de ventas, que es bastante importante para el equipo de ventas, para el equipo de operaciones, también la atención al cliente, ¿no? El índice de satisfacción, qué tan satisfechos están los clientes con la atención recibida. En el lado de producción, si somos eficientes a nivel operativo, si estamos teniendo los tiempos de entrega, pues bien
ajustados o están demorando mucho más. Esta información la podemos encontrar en el KPI de tiempo de entrega promedio. ¿Ok? Muy bien, eso es un poquito lo que vamos encontrando. Por acá también vamos a encontrar la tasa de conversión de leads, que esto tiene que ver más con el equipo de ventas y el equipo comercial. ¿Ok? Muy bien, esos son nuestros KPIs en evaluación de desempeño. Existen muchos más, pero les dejo estos como ejemplo por si alguna vez tienen que proponer alguno de estos para medir alguno de los equipos que he colocado. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, yo ya les había contado de que existen datos cualitativos y datos cuantitativos. Repasando, cuantitativos, como muy bien su nombre lo dice, cuanti es cantidad, así que tiene que ver con la interpretación de datos numéricos como porcentajes de satisfacción, tasas de retención y comparaciones anuales. Cualitativos tiene que ver con las mismas respuestas más abiertas de conductas, percepciones. Es un análisis que se hace este tipo de información para identificar patrones, emociones y temas mucho más recurrentes. ¿Ok? Muy bien. Y hay otro tipo de información, otro tipo de análisis que es benchmarking o análisis de competencia, donde comparamos los resultados con otras empresas. Por ejemplo, ¿cómo yo analizo que el rendimiento de mi empresa es mejor que mi competencia? Muchas veces lo que hacen es que van hacia los informes anuales o reportes que las empresas van publicando en sus páginas web, en su información pública que tienen, ¿ok? ¿Cómo son estos reportes? Pues cualquier persona lo puede ver. Y por acá les he traído justo una de una empresa que es tipo de minería, donde vemos cómo van explicando cuáles han sido sus logros y su experiencia en los últimos 10 años, sus resultados. Entonces yo, que soy empresa competidora, quiero saber cómo le está yendo mi competencia, pues reviso este tipo de información y comparo, ¿no? He tenido una mayor facturación, he tenido un mayor número de porcentaje de clientes, he tenido un mayor número de contratos, ellos han tenido más, y en función a eso también puedo establecer objetivos específicos para que yo también pueda participar más en la cuota del mercado o en donde he tenido más falencias o más diferencias para que mi estrategia se enfoque, ¿no?, en cambiar esto. Eso es un poquito de estos reportes o informes anuales que existen y que muchas empresas publican en razón a la transparencia y la sostenibilidad. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, todo este proceso de evaluación de desempeño, cuando lo hemos ejecutado, cuando lo hemos planificado, cuando ya tenemos la información, tenemos que hacer una devolución de resultados. Para esta devolución de resultados, muchas veces utilizamos lo que es el proceso de feedback o retroalimentación. ¿Ok? Este proceso de retroalimentación en el desempeño es base y es fundamental. Si tú no comunicas cuál es esa oportunidad de mejora o esa fortaleza a tu trabajador, pues este trabajador nunca va a ser consciente de los aspectos que tiene que revisar. Por lo tanto, no puedes exigirle que cambie, que mejore, que incorpore ciertas prácticas porque tú nunca le dijiste cuáles eran esas falencias que tenía, ¿ok? Entonces, por eso podemos decir que el proceso de feedback, el proceso de retroalimentación es un pilar fundamental
en la gestión del desempeño, ya que facilita el desarrollo continuo de los empleados al proporcionar información verídica de sus fortalezas y sus áreas de mejora. ¿Ok? Cuando nosotros hacemos un buen proceso de feedback, cuando realmente damos feedback al trabajador, pues estamos promoviendo la comunicación efectiva, el compromiso y la alineación con los objetivos empresariales. ¿Ok? Eso es un poquito lo que es la retroalimentación en el desempeño. Existen varios tipos de feedback o retroalimentación. Ejemplo, tenemos la retroalimentación formal, que usualmente se brinda en las evaluaciones periódicas, las evaluaciones que el mismo equipo de recursos humanos gestiona, impulsa, organiza de manera sistemática. ¿Ok? Muchas veces está basada en datos concretos, como los indicadores clave de desempeño, o mejor conocidos como KPIs. Y también tenemos la retroalimentación informal, que esta más bien es un feedback que sucede en el día a día, de manera cotidiana, de manera habitual. ¿Ok? Ejemplo, tú como jefe convocas a una reunión para que tu grupo de analistas te presenten los proyectos, ¿no?, que han ido desarrollando. Entonces, cada analista va mostrando el proyecto que ha desarrollado y llega uno que también pues muestra su proyecto, pero lo hace de una manera excepcional, lo hace demasiado bien, y tú como jefe, cuando culmina la reunión, pues le brindas feedback comentándole: has tenido una excelente presentación, una excelente participación, me ha encantado el material que has utilizado, ha tenido información precisa, información que al mismo tiempo me permite tomar decisiones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de feedback que se da en el momento, en el día a día, es un feedback o retroalimentación informal. Como se habrán dado cuenta, es un proceso inmediato, no hay una logística detrás de planificación, de pues todo lo que hemos ido comentando, sino más bien es una percepción reciente, una percepción enfocada en esa situación en específico. ¿Ok? Eso es un poquito el feedback informal y que muchas veces se da en el día a día, tanto pues a nivel de reconocimiento de fortalezas o a nivel de oportunidades de mejora. ¿Qué más tenemos? Tenemos nuestro feedback 360, que implica la evaluación de un empleado por supervisores, colegas, subordinados y en algunos casos clientes. Esto nos ayuda y ofrece una perspectiva integral del desempeño. Ya expliqué un poquito sobre este feedback, ya saben un poquito de qué trata, que usualmente todo el mundo pues te cuenta cómo siente que ha sido tu desempeño y tu evaluación. ¿Ok? Muchas veces el proceso de feedback puede convertirse en un proceso mal gestionado e incluso desnaturalizarse y volverse un proceso de crítica. Por eso es importante que nosotros aprendamos a brindar feedback. Y esto de brindar feedback no solamente se da en el mundo laboral. De hecho, nosotros constantemente estamos haciendo juicios, valoraciones, evaluando el desempeño tanto a nivel de los distintos roles con quienes interactuamos en nuestra casa, en la familia, con los amigos, pues si vamos por ahí a algún lado como la universidad, el instituto, ¿no? Entonces, este proceso de devolver la información o la valoración de cómo ha sido su trato, de cómo ha sido su desempeño es muy importante a nivel incluso interpersonal. Por eso les he traído por aquí este video para que nos cuente el especialista de cómo brindar feedback.
¿ok? Quiero que prestemos atención y luego comentamos sobre qué aspectos o qué cualidades tenemos que tomar en cuenta al momento de brindar feedback, ya sea en una situación de trabajo o en una situación familiar, amical, ¿ok? Muy bien, entonces, vamos aquí. Ya está. Ay, creo que dejé de compartir. Dame un minutito, por favor. Listo. En la aplicación correcta del mecanismo de feedback, ya que una de las premisas claves de la autogestión es la aplicación correcta del mecanismo de feedback, ya que una de las premisas de la autogestión es el aprendizaje continuo y se aprende mucho de lo que los demás nos dicen sobre el trabajo que realizamos. ¿Pero qué es exactamente feedback? Su traducción literal es retroalimentación, pero es una palabra que se ha impuesto en el ámbito empresarial en su denominación inglesa. Dar feedback no deja de ser comunicar, transmitir a otra persona tu opinión sobre un aspecto. En este caso vamos a hablar de feedback en los casos de comunicación que un líder de equipo hace de forma individual a cada miembro. Normalmente esto no se hace de forma ordenada, pensada ni estructurada. Se premia, reconoce, corrige o abronca según el momento, el nivel de estrés o el buen o mal momento del día. Se debe comunicar este feedback cada cierto tiempo, siempre en frío, no tras una bronca o discusión. Tiene que ser algo pensado antes de comunicarlo. Existen varias técnicas para impartir feedback. Yo voy a explicar la más efectiva, el feedback bocadillo. El objetivo de la técnica del bocadillo es comunicar una característica negativa entre dos aspectos positivos. El primero asociado al presente y el segundo al futuro. Primero, en primer lugar, ofrecemos y valoramos un aspecto positivo a aquel a quien estamos dando feedback. Buscamos que se sienta valorado por su tarea realizada, por lo que haremos ver qué nos ha gustado de su trabajo reciente. Segundo, añadimos el aspecto que pensamos que se debe mejorar. Para esta fase es imprescindible argumentar el porqué de nuestra opinión. Debemos ir más allá de un no has hecho esto bien o te has equivocado en. Debemos incidir en cómo se debería de haber hecho mejor, para propiciar una opinión constructiva y no un ataque. Tenemos que tener presente que damos feedback no para desahogarnos o liberar nuestro estrés atacando a alguien. Lo hacemos para que esa persona aprenda del error. Si la atacamos, se pondrá a la defensiva, buscando excusarse y no siendo crítico consigo mismo. Tercero y último, volvemos a hablar del aspecto positivo, dando un enfoque futuro, es decir, reforzando cómo algunas de sus competencias, conocimientos o motivación van a ayudar a mejorar su desarrollo profesional y el de la empresa. De este modo, la persona sujeta al feedback no se siente invadida y damos a la conversación una introducción y un final positivo, pero transmitiendo también aquello que queremos que mejore. When you have the perfect response. Muy bien, entonces ya hemos visto un poquito sobre cómo brindar feedback y de hecho ha hablado de un método. ¿De qué método habló, chicos? ¿Recuerdan ustedes? Hablaba de un método que a nivel español lo dicen bocadillo, pero nosotros lo conocemos como método sándwich, ¿ok? Iniciamos con una premisa, con un enunciado que involucre una fortaleza, ¿ok? Luego, pues, comentamos algún aspecto de mejora, pero es muy importante que también justifiquemos. No es solamente mencionar lo que hemos encontrado, sino basándonos en evidencia concreta para que la otra persona pueda escuchar y pueda ser más receptiva a que ese feedback tenga un impacto en él y pueda desarrollar alguna estrategia para mejorar, ¿ok? ¿Qué más comentaba el especialista? Pues nos decía que al momento de brindar feedback necesitamos hacerlo en un momento donde no estemos con tensión o en un momento donde deseamos desquitarnos o desestresarnos con la persona, sino en un momento objetivo, en un momento tranquilo, donde se pueda facilitar pues este tipo de información para el trabajador,
para la persona a quien le estamos brindando este tipo de devolución de resultados. ¿Ok? Muy importante este método de sándwich o método bocadillo, como se conoce en España. ¿Ok? Buenísimo. ¿Alguien quiere comentar algo más? ¿Les llamó la atención algún otro aspecto de cómo brindar feedback? ¿Ok? Muy bien. Entonces, seguimos. Y bueno, una vez que nosotros hemos comunicado, hemos brindado este tipo de información, vamos a hacer un seguimiento o también un diseño de plan de mejora, que es un diagnóstico, un PDI, también conocido como proceso de desarrollo. ¿Ok? Este plan de desarrollo o proceso de desarrollo es un mapa con distintas actividades para que la persona que ha recibido este tipo de feedback pueda potenciar más las fortalezas y también pueda cerrar o tener ciertas actividades de acompañamiento para cerrar brechas identificadas. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, siempre comentar que el proceso de feedback es continuo, también se va dando sobre todo de empleado, de subordinado a jefe, de jefe a subordinado. Muchas empresas utilizan distintas plataformas para facilitar este tipo de intercambio, este tipo de interacción. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, por aquí les estoy dejando un caso, un ejemplo para que ustedes analicen. Es de una empresa retail que tiene pues algunas situaciones que están saltando, que se están identificando y que tenemos nosotros como especialistas en recursos humanos que evidenciar y al mismo tiempo dar alguna respuesta, alguna solución para este tipo de situación. ¿Ok? Muy bien. Entonces les dejo para que ustedes lo analicen, lo revisen y por aquí les he traído ya las conclusiones de la clase de hoy. Nosotros el día de hoy hemos revisado el proceso de evaluación de desempeño, ¿ok? Un proceso que es fundamental en recursos humanos debido a que alimenta no solamente al proceso de reconocimiento y promoción, sino que también diagnostica y funge, mejor dicho, de herramienta para el proceso de capacitación, ¿ok? Es un proceso continuo, es un proceso que involucra también una devolución, un momento de feedback. No está limitado solamente a un tipo de evaluación. De hecho, existen varios tipos de evaluación. Además, pues, si hablamos del momento en que el empleado recibe sus resultados sobre su desempeño, nace la oportunidad de el proceso de evolución de feedback que justo mencionamos, que es específico, oportuno y equilibrado. El proceso de evaluación de desempeño mencionamos que fomenta el clima, fomenta la confianza, el aprendizaje, facilita que el trabajador pueda sentir que pertenece a una empresa que tiene un sistema de medición justo, que premia la excelencia y que apoya e impulsa el desarrollo de aquellos que quizá tienen algunas oportunidades de mejora. ¿Ok? Muy bien. Con un buen proceso de feedback, las evaluaciones de desempeño dejan de ser un trámite y se convierten en una herramienta clave para el desarrollo y el éxito empresarial. Y pues podemos mencionar que la evaluación de desempeño es una herramienta clave para medir, desarrollar y alinear el talento con los objetivos de la empresa. El éxito depende muchas veces de la comunicación objetiva y orientada a soluciones. ¿Ok? Y bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por su disponibilidad, por su atención. Espero que tengan una excelente noche
y nos vemos el día miércoles en la última clase de nuestro curso Asistente de Recursos Humanos, ¿ok? Presten atención a las indicaciones del equipo de IT. Les dejo con ellos en estos últimos minutitos, ¿ok? Muchísimas gracias.